para que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de los presentes. Amén. He titulado el mensaje de hoy, como pueden ver, señales evidentes de la presencia de Dios. Vamos a ver de qué se trata en este pasaje, porque Moisés tenía un dilema. Moisés había entrado en una crisis. Él no se animaba a hacer algo específicamente porque necesitaba que la presencia de Dios lo confirmara. Y tiene razón. Yo tampoco me animaría a hacer nada a menos que la presencia de Dios me confirmara. Exactamente como tuvo esta experiencia Moisés, la tuve yo antes de venir a Luján. Le dije: Señor, si me acompañas, yo me animo, voy, pero si no estás conmigo, no doy un paso. Moisés le dijo algo parecido. Presta atención a la lectura, lo vamos a leer aquí, así que seguila en la Biblia. Dice así el versículo 1 del capítulo 33 del libro de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Aquí vemos el propósito de Dios para el pueblo, pero este propósito es para todos nosotros también. Todos nosotros tenemos un propósito y necesitamos cumplirlo, llevarlo a cabo. Es como el destino que tiene Dios específicamente para cada uno de nosotros. Y por supuesto ese propósito va a afectar también a toda nuestra descendencia. Por eso dice: a tu descendencia la daré también. No solamente a nosotros, sino también a todos los que vienen detrás nuestro. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos, si bien son ejércitos enemigos, pueblos paganos que gobernaban esas regiones, pero también pueden ser símbolo de demonios, espíritus malignos que a veces operan tratando de impedir que este propósito se cumpla. Y la promesa de Dios es que Él va adelante nuestro. El Salmo 23 dice que adereza mesas delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Por lo tanto, Dios está yendo adelante nuestro, siempre tomando la iniciativa. Versículo 3: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí hay una mala noticia para este pueblo, pero también para algunos aquí tal vez. Dice: yo no voy a subir con vos, porque hay un pueblo de dura cerviz. Esta dura cerviz tiene que ver con la terquedad, con el orgullo, con la obstinación. A menos que no haya un cambio bien evidente, es como si dijera Dios aquí: si no vaya a ser que los consuma en el camino. Y como conocemos la historia nosotros, ya vimos el final de la película, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? La Biblia dice que la mayoría murió en el desierto, por lo tanto fueron consumidos, porque siguieron siendo duros de cerviz. En el versículo 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Es como que esperaban otra cosa y de repente Dios les tira una pálida. Dios les dice: están muy orgullosos, muy altivos, porque eso es lo que significa ser duro de cerviz, muy individualistas, muy personalistas. Son 10 sinónimos que pueden darse a conocer que representan lo que es una persona dura de cerviz. Por lo tanto, prestemos atención, porque evidentemente la presencia de Dios no se confirmaba en una persona con esas características. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron el luto y ninguno se puso sus atavíos. Es decir, no les dio gana de cambiarse, ni de mejorar, ni de ataviarse para una fiesta, porque estaban sufriendo por esta descripción que hizo Dios. Nosotros nos vemos en apariencia, pero Dios nos conoce perfectamente conforme somos. Y aquí el pueblo de Israel estaba descubierto delante de Dios por lo que era. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Conforme, si seguían vistiendo atavíos de una determinada forma, iban a vivir, o si se quitaban los atavíos, iban a vivir o iban a morir de acuerdo a los atavíos que tuvieran. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Aquí hay un cambio. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos,
es la presencia de Dios, el lugar físico en el cual el pueblo de Israel se juntaba para adorar. Lo trasladó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Quiénes eran los que iban al tabernáculo que estaba fuera del campamento? Los que buscaban a Jehová. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada uno estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Esto habla de la posición del líder y de cómo el líder es observado, no con larga vista, sino con microscopio. Estaban pendientes de lo que hacía Moisés y, por supuesto, esa nube confirmaba la presencia de Dios cuando Moisés entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí vemos esta relación con Dios, pero confirma la presencia de Dios con Moisés. Y qué lindo es cuando Dios confirma su presencia con nosotros. La presencia de Dios es sublime, majestuosa, lo más glorioso que uno puede experimentar. Pero Dios quiere manifestarse también, y su presencia está en medio nuestro porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Pero algunos de repente no sienten esa presencia, o no disfrutan esa presencia, o piensan que la presencia de Dios no está, o que no está Dios con ellos. ¿Por qué? Porque les va mal, o sufren, o tienen situaciones desagradables que les hacen vivir una vida realmente tortuosa. Cuando la presencia de Dios está, hay bendiciones, y ya vamos a ver por qué. Pero vemos el primer punto entonces aquí. El primer punto es que Dios tiene un propósito con todos, con todos, con todos. Decirle que tenés al lado: Dios tiene un propósito con vos también. Dios tiene un propósito maravilloso con todos nosotros. Ese propósito tiene que ver con el destino, con la misión, con lo que nosotros tenemos que hacer antes de partir. De repente mucha gente parte de este mundo sin haber descubierto ese propósito. Se sienten que han vivido una vida al vicio, o han vivido sin propósito. Hay gente hoy, tal vez aquí en medio nuestro, que se está preguntando: ¿por qué vivo? Hoy justamente tuve una charla telefónica con alguien que está replanteándose la vida, porque tuvo una experiencia muy fuerte, muy choqueante, y quedó con una gran depresión. Y yo le animaba y le hacía creer que, por supuesto, le decía que tenía que creer que Dios tiene un propósito maravilloso con él y que lo tiene que cumplir. Pero hay gente que no está cumpliendo ese propósito. ¿Por qué? Aquí está la razón. Fíjense en el primer impedimento. La razón es justamente lo que viene a continuación. Hay un impedimento para la manifestación de la presencia de Dios. Vean el versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. Parece que hay muchos que están caminando, pero están siendo consumidos de dolor, de depresión, de angustias, de tristezas, porque no están cumpliendo el propósito de Dios. Hay un impedimento en sus vidas. Así como los hubo en el pueblo de Israel, que eran duros de cerviz, hay también hoy personas duras de cerviz. La cerviz es el cuello, como se dice en algunas casas. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Bueno, hay gente que tiene una cerviz dura, y eso significa arrogancia, obstinación, rebeldía, soberbia, altivez,
egocentrismo, individualismo, personalismo. Pero yo sé que ustedes no conocen a nadie así, ¿no es cierto? Todos los que ustedes conocen son gente dócil, amorosa, amable, sumisa, que enseguida cede y da lugar a la postura o a la opinión del otro. Bueno, la persona dura, extremadamente egocéntrica, que se cierra y que quiere hacer lo que quiere y no escucha razones, no escucha consejos, es una persona realmente obstinada. A eso se refiere Dios. Dios les hablaba, les aconsejaba, les decía lo mejor para que vivieran una vida de propósito, de bendición, y sin embargo ellos decían, no queremos oír, quiero hacer mi propia experiencia, yo quiero hacer lo que se me antoja, y por supuesto Dios no puede cumplir su propósito con personas así. De repente no tiene relación con ese tipo de personas. Dice la Biblia claramente, al orgulloso Dios lo mira de lejos. Por eso la presencia de Dios no se confirma en algunas personas. ¿Por qué? Porque todavía están gobernándose a sí mismos y son sabios en su propia opinión. Este es un impedimento muy grande cuando las personas son orgullosas, son realmente obstinadas. Me hizo acordar a una experiencia de una persona que va a un psiquiatra y le dice, doctor, yo he muerto. Y el psiquiatra trata de explicarle por todos los medios de que no ha muerto. Y le dice, no, usted no ha muerto, todavía está vivo. Pero el hombre, yo soy una persona muerta. Bueno, mire, yo le voy a dar varios libros y artículos para que usted lea y que sepa que una persona muerta no sangra. Por lo tanto, vaya, léalos y vuelva. Este hombre va a su casa, leyó todos los libros, todos los artículos, y cuando se encontró de nuevo con el psiquiatra, este hombre le dice, bueno, ¿se dio cuenta por la lectura que usted no ha muerto? Sí, tiene razón, doctor. Por lo que leí, evidentemente, yo no he muerto. Y dice, mire, para que garantice lo que usted ha descubierto, yo lo voy a pinchar. Y cuando lo pincha, le sale sangre. Lo pincha en el dedo y le sale sangre. Y de repente el hombre dice, ¡estoy muerto! Hay personas que por más que les muestre, les digas las cosas detalladamente, van a seguir obstinados, van a seguir duros. A eso se refiere Dios. Dios no puede trabajar, Dios no puede manifestarse con personas que ya han definido su propio camino, ya han determinado su propia forma y no aceptan ningún tipo de sugerencia, ni mucho menos de Dios. Por eso hay un impedimento para que se manifieste la presencia de Dios en algunos. Yo que vos tendría que estar pensando ahora, ¿no seré yo uno de ellos? Por eso no siento a Dios. De paso te digo que no tenés que sentir a Dios, porque Dios no es un sentimiento, es una persona. Y Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Y damos gloria por su presencia, damos gloria y honra por su presencia. Reconocemos su presencia. Pero vamos a ver la primera señal entonces de que Dios está obrando en una vida, de que está manifestándose en una vida. La primera señal es el arrepentimiento. Dice el versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Inmediatamente que escucharon los israelitas que Dios no se iba a manifestar o que no podían tener ninguna posibilidad de que Dios se manifestase en sus vidas, se arrepintieron. Vistieron luto. El luto significa tristeza, significa dolor, significa angustia y hasta puede llegar a la depresión, pero también tiene que ver con el arrepentimiento. Y yo sé que algunas personas que cometen errores, se equivocan, dañan al prójimo, están engañando y hacen sufrir al que tienen al lado, pueden arrepentirse pero con una emoción, diciendo voy a arrepentirme porque siento carga, me duele por lo que hice, pero es como una emoción pasajera. A veces hay quienes utilizan esta emoción para manipular al otro, como diciéndole, mirá, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer, pero siguen haciéndolo, siguen dañando, siguen destruyendo, siguen hiriendo, y así pasan los años y ese sentimiento, esa emoción va creciendo y se va endureciendo el pecado. La Biblia dice que si no hay arrepentimiento, el pecado se endurece en nosotros.
Y hay personas que tienen el pecado muy endurecido. Realmente se han acostumbrado ya a una forma maligna de actuar, una forma fea de actuar, y se autojustifican, no se arrepienten, se autojustifican y siguen cometiendo los mismos daños, las mismas atrocidades. A pesar de venir a la iglesia, a pesar de leer la Biblia, siguen mintiendo, siguen engañando, siguen destruyendo, siguen golpeando, siguen ejerciendo violencia o robos o lo que sea. Esas personas no pueden disfrutar de la presencia de Dios. Tienen que arrepentirse de sus pecados y decirle a Dios: Señor, ayúdame, necesito cambiar porque ya no soporto más ser como soy. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay cambio. Por eso la vestimenta simboliza el cambio, se los ve diferentes. Yo te dije en mensajes pasados que una persona que cambia tiene que cambiar de hábitos, tiene que cambiar de ambiente y hasta en algunos casos de imagen, pero tiene que mostrar un cambio evidente para mostrar también que Dios está obrando en su vida. Y es la señal, la primera señal, el arrepentimiento genuino de la presencia de Dios obrando en una vida. Por eso si ves a alguien a tu alrededor que está cambiando para bien, mejorando y creciendo y progresando y subiendo en la escalera espiritual, tenés a una persona que está entendiendo el proceso y sin duda Dios está obrando en esa vida. ¿Amén? Así que decirle que tenés al lado: espero ver ese cambio en vos. Es la segunda señal. La segunda señal es buscar a Dios. El versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. El campamento simboliza el lugar, el hábitat donde nosotros nos movemos, estamos seguros, pero sacar el tabernáculo y llevarlo lejos es símbolo de que hay una acción, hay un movimiento a buscar a Dios. Si vos venís de tu casa aquí, hay una acción de venir a la presencia de Dios, a menos que te hayan traído obligado, a menos que te hayan rogado o hayan hecho un trueque con vos, no sé. Hay personas que vienen obligadas, hay personas que de repente dicen: ¿qué hago acá? Quiero salir corriendo. Prefieren estar en otro lugar y no en la presencia de Dios, no disfrutar de la presencia de Dios. Dios está aquí en medio nuestro, ¿cuántos lo saben? Y la Biblia dice que Él se mueve en medio de su pueblo y Él mira los corazones, se pasea en medio nuestro y toca. Cuando ve un corazón realmente sincero, que está deseoso de conocerlo y lo ha venido a buscar, Él va a hacer milagros y maravillas. Miren, muchas personas me han dicho antes de empezar la reunión, no en esta reunión sino en otras, muchas antes: pastor, yo necesito hablar con usted. ¿Usted podría darme un tiempo al final de la reunión? Yo le decía: sí, no hay problema, hablamos. Pero mientras se daba la reunión, mientras la reunión estaba en curso, cantábamos, celebramos su presencia, Dios hacía milagros. Y después yo llamaba a esa persona y le decía: ¿no íbamos a tener una entrevista? Me dice: ay, pastor, no hay necesidad. Ya Dios me tocó, ya Dios me respondió, ya tengo la bendición de Dios. Pero muchas veces, porque Dios siempre está manifestándose en medio de su pueblo, porque Él está presente. No tenés que sentirlo, no es un sentimiento, Dios. Tenés que disfrutar su presencia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando vos disfrutás de su presencia, vas a recibir una bendición abundante, vas a recibir la bendición de Dios. Por eso buscá a Dios. Si vos ves a una persona buscando a Dios, tenés la presencia de Dios en esa vida. Si Dios te inquietó, si Dios puso en vos algo para agradarlo, Dios está ya trabajando en vos, está obrando en tu vida. Miren, yo doy gloria a Dios en este tiempo por tantas cosas que están pasando en nuestra iglesia. Gente que se está consagrando, gente que se está arrepintiendo, gente que está cambiando, gente que ha crecido. No escucho ningún gloria a Dios, porque entre ellos estás vos. Y vos tendrías que decir: el pastor está hablando de mí.
porque Dios está obrando milagros y maravillas, porque está en medio de su pueblo. Gente que yo vi entrar a la iglesia llorando y arrastrándose como yo entré un día, y hoy los veo firmes, fuertes, en victoria. Eso me trae mucho gozo y me hace seguir firme en el camino, diciendo, hay muchas cosas mejores y mayores todavía que no hemos visto, ¿no es cierto? Amén. Yo lo creo. Gloria a Dios. Dios va a hacer cosas mejores y mayores todavía para vos, porque lo estás buscando. Si has venido aquí es porque lo estás buscando y es porque Dios está obrando ya en tu vida. Su presencia ya está a tu alrededor, porque el maligno lo quiso impedir. ¿Saben? Hay gente que me dice, pastor, usted no sabe las luchas que tuve para llegar. Lo sé, por experiencia, porque hay alguien empeñado en que no agrades a Dios, no busques a Dios, sino que te vayas bien lejos de Dios y sigas perdido en el mundo, sufriendo lastimeramente por la misma influencia maligna. La segunda señal de la presencia de Dios es que estás buscando a Dios. Damos gloria a Dios por eso, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por más que vos te felicites y digas, yo tuve la idea de ir a la iglesia, a mí se me ocurrió, ya Dios estaba poniendo eso en vos, porque Él siempre va adelante, aderezando mesas y ayudándonos. La tercera señal, relacionarse con un líder. Dice el versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Tenés que tener una relación con el líder. El líder está de parte de Dios. La Biblia dice que no hay autoridad sino establecida por Dios. Ahora, si vos tenés un conflicto con la autoridad, obviamente lo vas a ver de lejos. Obviamente vas a tener un recelo o vas a tratar de evitarlo. Pero si tu relación con la autoridad es correcta, respetuosa, indudablemente eso habla también de tu relación con Dios. Porque escuchá, por favor, este es un tema muy sensible. La autoridad es representativa de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 13. Y Dios te ha bendecido con las autoridades, llámese papá, llámese pastor, llámese maestro, tutor, sea quien sea. Dios ha puesto a alguien para representarlo. Por eso vos necesitas tener una relación con la autoridad, con el líder. Aquí Moisés era símbolo de Dios. Dios mismo estaba obrando en su vida y todo el pueblo estaba pendiente del líder. Y el líder confirmaba la presencia de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando vos tenés un problema con la autoridad, lo tenés con Dios. Alguien dice, yo no tengo problemas con Dios, con Él me relaciono, le hablo. Pero la Biblia dice, ¿cómo podés decir que amás a alguien que no ves, cuando al que ves no le llevas ni el apunte? No puede ser así. Dios estableció a las autoridades para que haya orden. Y si no hay orden, hay caos. Hay desarmonía, hay desorden y sufrimiento. Por eso relacionate con los líderes, conoce al liderazgo de la iglesia, relacionate con los pastores, acercate a los líderes celulares, presentate, tener una relación correcta con ellos. Sin embargo, cuando está la presencia de Dios, eso es natural, no es forzado, es algo que fluye y puede bendecirte en gran manera. Yo me acuerdo de una persona que pulseaba con las autoridades. No voy a nombrar a la persona, es de Capital, podría estar, ya está muy lejos, ya vive en el norte, era de Capital, ahora vive en el norte, pero no lo voy a nombrar porque me duele mucho. Yo estaba cerca de él y me acuerdo que un día estábamos en una reunión y el pastor Paso era mi pastor y para mí sigue siendo una autoridad espiritual, fue la persona que me formó, por así decirlo. Y resulta que estábamos en una reunión y viene este muchacho, que era par mío, en el sentido que estábamos los dos en el seminario, y me dijo, yo predico 1000 veces mejor que el pastor Paso. Y inclusive yo tengo más frutos que el pastor Paso. Y lo dijo con una soberbia, con una altivez, con un orgullo, con una seguridad, como diciendo, uy, qué autoestima alta que tiene esta persona. Sin embargo, el pastor Paso se jubiló
con una honra muy especial porque Dios lo usa, lo sigue usando ya de jubilado, anda por todos lados, todavía predicando en grandes campañas, pero este jovencito terminó pecando por adulterio, separado de su esposa, dejando el tendal de llanto y dolor en sus hijos, con vergüenza, perdió su empresa, él era un ingeniero destacado, terminó mal. Las últimas noticias que tengo es que esta persona estaba emborrachándose, se había dejado prácticamente por enfrentarse al liderazgo, o menospreciar al liderazgo, o pensar que él podía ser mejor que el liderazgo. Dios tiene una condición muy especial. Cuando vos reconoces a un líder, estás reconociendo a Dios. Romanos 13 dice claramente eso. Porque no en vano el líder lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Si quieres tener honra y respeto y buena consideración de parte de la autoridad, haz el bien y tendrás el buen sentido de ella, dice Romanos capítulo 13. Pero sigamos, por favor. Esta es una señal muy evidente de la presencia de Dios obrando en una vida cuando hay una relación armoniosa, sana y santa con las autoridades de la iglesia y las autoridades en general. Cuarta señal, este punto me gustó muchísimo. Adoración en su casa. Dice el versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Acá hay un principio poderosísimo. La Biblia dice que nadie puede gobernar en su casa, nadie puede gobernar en la iglesia a menos que no gobierne en su casa. Este es un principio poderoso. No podemos estar pensando que la adoración solamente se da aquí, en este lugar. Hay gente que seguramente viene a leer la Biblia aquí. Hay gente que seguramente viene a cantar a Dios aquí, pero no lo hace en su casa. No lee la Biblia en su casa, no ora en su casa, no adora en su casa, no celebra la presencia de Dios en su casa, y eso es gravísimo. Es un orden invertido. El pueblo de Israel celebraba la presencia de Dios y adoraba en su propia casa. Que alguien en tu casa escuche que decís gloria a Dios, gracias a Dios, o que celebrás la presencia de Dios, o que decís vamos a orar cuando hay una situación de crisis o de problema. Vení, vamos a orar, vamos a presentar esta carga delante de Dios. Vení, juntémonos a orar. Te ofrezco mi oración. Oremos simplemente para darle gloria a Dios. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Sin embargo, un día el pastor Paso dijo, vamos a leer un texto bíblico, cuando predicó aquí hace muchos años, vamos a leer un texto bíblico largo, y bueno, no quiero pensar que sea el texto bíblico más largo que hayas leído en tu vida. Como diciendo, si no lees la Biblia aquí, no lo estás haciendo en tu casa. Yo te invito a que realmente puedas cultivar una relación con Dios en tu propia casa. Porque cuando venís a la iglesia, con esas pilas cargadas, la iglesia va a llenarse de gloria, porque estamos juntos, unánimes, celebrando la presencia de Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Por qué podrías venir de tu casa con amargura, con tristeza, con dolor, o con alguna circunstancia que te ha dolido, que te ha traído tristeza? Y yo te conté una vez que cuando mi padre no había aceptado a Cristo todavía, él maltrataba, y él me insultaba, él me rompía Biblias, y él me hacía llorar, aunque no lo creas. Sí, he llorado, aunque no lo creas. Me acuerdo una vez que el Espíritu Santo me tomó aquí enfrente para hacerme llorar. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? A ver, algunas manos se levantan, otras son muy nuevas. Pero les puedo asegurar que ese día lloré. Yo había venido de predicar en una iglesia de Capital Federal y venía dando gloria a Dios, gracias a Dios, y de repente me vino un espíritu de arrepentimiento tremendo. Empecé a pedirle perdón a Dios durante todo el camino. No me acordaba de ningún pecado. Oh Dios, mira en mí si hay algún camino de iniquidad. Dije, por si las moscas me arrepiento. Y empecé a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a Dios. Y empecé a llorar en el auto. Y le pedía perdón a Dios y lloraba en el auto. Y era el día domingo, después seguía aquí en el culto, empecé a predicar así.
Y de repente empecé a llorar. Empecé a llorar. Y terminó la reunión y viene, se acerca una ancianita ya fallecida y me dice: ay, pastor, después que lo vi llorar, lo quiero mucho más. O sea que voy a tener que llorar más seguido. Pero ¿a qué voy con esto? Ese día yo estaba realmente en un espíritu de real arrepentimiento. Estaba compungido. Y nosotros tenemos que estar así todo el tiempo, en el sentido de que no podemos dar lugar a que todo lo hacemos bien. Hay cosas que cometemos errores, dañamos, y en ese día Dios me tocó. Me hizo ver que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a adorarlo. Y a partir de allí, muchas cosas cambiaron. Si nosotros no adoramos a Dios en nuestra casa, si no celebramos la presencia de Dios en nuestra casa, es como que nosotros tenemos un corte hecho entre la casa y en la iglesia. Nosotros tenemos que estar buscando a Dios todo el tiempo y querer realmente agradarlos. A veces hay quienes quieren venir a la iglesia solamente, pero no hacen lo que tienen que hacer en sus casas. No tienen relación con sus hijos, no tienen relación con su esposa, no tienen relación ni vínculo espiritual con nadie de su familia. Y nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestra propia casa. Cuando nosotros lo hacemos, las cosas cambian. Por ejemplo, mi padre me maltrataba y yo salía de mi casa llorando. Mal. Pero iba a la iglesia. Era justo el día domingo. Justo el día se armaba el día domingo. Oh causalidad. Yo salía mal de mi casa. El trayecto del ómnibus era casi de 1 hora. Y en la iglesia yo era líder. Yo tenía que liderar al grupo de jóvenes. Y yo iba mal en el ómnibus, pero le iba pidiendo perdón a Dios, le iba pidiendo ayuda a Dios, le iba pidiendo consuelo a Dios, le iba pidiendo un milagro a Dios. Y cuando yo bajaba del ómnibus, te puedo asegurar que me sentía poderosísimo. Me sentía realmente fuerte. Era como que en el mismo momento que bajaba del ómnibus, me bañaba el gozo, la alegría. Era algo que me transformaba completamente, no era hipocresía. No era una careta que yo me ponía para aparentar que estaba bien, para que nadie me preguntara por qué estaba mal. Era la obra de Dios obrando poderosamente en mí. Y yo te quiero decir que tenemos que hacer eso justamente. Porque de repente yo podía haber entrado a la iglesia con pálidas, con sufrimiento, y empezar a llorar en cada hombro que encontrara en mi camino. Sin embargo, nunca nadie se enteró del lío que yo tenía con mi padre. Nunca nadie se enteró. Yo te quiero invitar a que cuando salgas de tu casa, salgas en adoración. Cuando estés en tu casa, estés en adoración. Cuando vengas a la iglesia, en el camino, estés realmente entrando en comunión con Dios. Y te puedo asegurar que vas a llegar aquí con toda la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, pero Él no va a justificar que vos sigas quejándote o sigas haciendo valer tu pesar. Dice el poeta: ¿por qué abismarme en mi propio padecer? Nosotros no podemos seguir hundiéndonos en el padecimiento que tengamos, por más fea que esté la circunstancia de nuestra vida. Démosle gloria a Dios, démosle gracias a Dios, celebremos su presencia y Dios se va a manifestar poderosamente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos necesitan que Dios se manifieste poderosamente en sus vidas? Dios lo quiere hacer. Dios no quiere que anden lastimeramente, quejándose, llorando en los rincones, que anden buscando todo el tiempo consuelo, abrigo. Dios quiere usarte como una persona poderosa para que lo representes poderosamente. Amén. Y la última señal de la confirmación de Dios es la paz. Dice el versículo 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso es la paz, es la plenitud, el gozo, la armonía que sentimos por la misma presencia de Dios.
Cuando vos estás turbado, lleno de miedos, de inseguridades, de amarguras, de tristezas, está Dios, pero no se está manifestando su presencia. Hay otra presencia inmunda manifestándose, tomando gobierno allí. Es como cuando ves a una persona que está al mar, calladito y en un rincón y nadie le lleva el apunte. Bueno, así Dios parece estar en algunas vidas, porque no se celebra su presencia. Todo lo que celebrás viene a vos, todo lo que celebrás está con vos y plenamente con vos. Yo te invito, iglesia, a que celebres la presencia de Dios, a que disfrutes de la presencia de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te bendecirá. Él concederá las peticiones de tu corazón. Delicias hay a tu diestra para siempre, oh Dios. Disfrutá la presencia de Dios. Él está aquí, ¿sabías? Disfrutá su presencia. Ponete de pie, iglesia, por favor, porque Él quiere manifestarse ahora. Él quiere moverse en medio de su iglesia. Estate atento, porque Dios quiere tocar tu vida. Te ha traído porque lo estás buscando. Él va a hacer un milagro en vos. Él va a transformar tu vida. Va a hacer que tengas paz, porque lo estás buscando. Y también, si has hecho algo que te ha hecho pesar, doler, entristecer, has dañado a alguien, simplemente arrepentirte, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, quiero que hagas un milagro en mí para que no siga comportándome así, o siga dañando así, o haciendo sufrir así a quien más amo o a quien herí. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, no te distraigas ahora. Dios se está manifestando en medio nuestro. Su presencia está en medio nuestro. Él está en medio nuestro. Disfruta de su presencia. Por más que no lo sientas, Él está. Te ve, te conoce. Sabe tus necesidades, tus dolores, tus angustias. Y Él quiere tocar tu vida, hacer un milagro en vos. Quiere levantarte con el poder de su Espíritu. Si estás con depresión, con desánimo, Él quiere darte fuerzas renovadas como las del búfalo, dice la Biblia. Dios va a abrir nuevos caminos. Va a hacer que tu vida sea transformada. Se van a cerrar puertas malignas de maldición. Si estás diciendo en lo íntimo de tu corazón, quiero cambiar porque me arrepiento, quiero ser diferente, quiero que el Espíritu Santo me guíe ahora a toda verdad.